Las vacaciones son para descansar, ¿no? Pues yo sí que las necesitaba. La vida había sido un auténtico golpe en el estómago últimamente. Desde los papeles del divorcio aún sin abrir en la encimera de la cocina hasta la reestructuración corporativa que me obligaba a conservar mi trabajo a duras penas, sentía que todo se desmoronaba. Así que decidí escapar. Hawái me llamaba, sol, arena y nada de correos. Solo yo, intentando reconstruirme en una isla lejana donde nadie sabía mi nombre. Encontrar el Airbnb perfecto se sentía como una misión en sí misma. La mayoría de los lugares eran trampas para turistas carísimas o chozas destartaladas que pretendían ser retiros rústicos. Pero entonces, lo encontré. Una casa frente al mar de 2 habitaciones y 2 baños por solo 100 pesos la noche. El anuncio era casi demasiado bueno para ser verdad, con fotos profesionales de suelos de madera, una sala de estar de concepto abierto y esas ventanas que prometían vistas infinitas al océano. Las reseñas eran escasas, pero todas positivas, aunque ninguna era reciente. Pero aún así, parecía demasiado perfecto para dejarlo pasar. Quizás el universo finalmente me estaba dando un respiro. El proceso de reserva fue rápido. Sin idas y venidas con el anfitrión, solo una confirmación inmediata y unas instrucciones para el check-in. Debería haber sabido entonces que algo no iba bien, pero la desesperación tiene una forma de embotar los instintos. Tomé mi vuelo desde O'Hare temprano el miércoles por la mañana. El vuelo se me hizo eterno, bebés llorando, un tipo que no paraba de toser y turbulencias que me tenían agarrada al reposabrazos. Para cuando aterricé en Hawái, iba sin combustible, solo con el café del aeropuerto y la vaga promesa de paz y tranquilidad. Recogí mi coche de alquiler, un Civic destartalado que parecía haber visto días mejores. El aire acondicionado resoplaba más de lo que enfriaba, y el motor emitía un chasquido inquietante, pero se movía, y eso era suficiente. El camino al Airbnb empezó como cualquier otro viaje, con playas, palmeras y turistas bronceados haciéndose selfies. Pero cuanto más me adentraba en la isla, más cambiaban las carreteras. Se estrechaban, el pavimento daba paso a la grava y la vegetación tropical se espesaba, creando un túnel verde que se tragaba mi coche. La señal del GPS parpadeó y, por un segundo, pensé que me había perdido por completo. Pero regresó, guiándome por un camino sinuoso que parecía no haber recibido mantenimiento en años. Finalmente, la voz del GPS me dijo, has llegado a tu destino, y apagué el motor. Y entonces lo comprendí, la casa estaba allí, frente a mí, pero algo me revolvió el estómago. No me malinterpreten, era igualita a las fotos, una pintoresca casa de playa con revestimiento azul desgastado, molduras blancas y un porche envolvente que probablemente tenía unas vistas impresionantes del atardecer. Pero había algo extraño. Las ventanas parecían mirarme fijamente, como ojos que seguían cada uno de mis movimientos. El viento susurraba entre las palmeras que rodeaban la casa y sonaba como susurros. Saqué mis maletas del maletero, intentando quitarme la inquietud. Las instrucciones decían que la llave estaría escondida debajo de una maceta junto a la puerta. Claro, era una de esas piedras falsas que no engañan a nadie. La encontré sin problema, aunque la piedra se sentía más cálida de lo que debería, incluso bajo el sol hawaiano. Introduje la llave y la giré, oyendo un clic que resonó en el silencio inquietante. Un momento, no se suponía que las islas tropicales estaban llenas de cantos de pájaros. Me di cuenta del inquietante silencio que me rodeaba. No había pájaros. No había sonidos de vida. La puerta se abrió con un crujido, como en una escena de terror, revelando un interior en penumbra. El aire olía a sal marina y a algo más viejo, más mohoso, como si hubiera estado allí demasiado tiempo. Busqué a tientas el interruptor de la luz, y cuando las bombillas amarillentas se encendieron, las sombras de la casa se extendieron sobre el suelo de madera. Dejé mi maleta sobre la cama king size del dormitorio principal y me fijé en lo frescas y limpias que estaban las sábanas. Demasiado limpias. Estaban tan limpias que parecían un hospital, tan impolutas que resultaban inapropiadas en este espacio, por lo demás tan ocupado. Pero estaba demasiado agotada para preocuparme. Decidí dar una vuelta rápida por la casa antes de desempacar. Era bastante acogedora, la chimenea de las fotos, que, admito, parecía fuera de lugar en Hawái. La cocina con encimeras de granito y los electrodomésticos de acero inoxidable que parecían sacados de un programa de cocina. El comedor estaba preparado para 6, pero el espacio era demasiado pequeño para tanta gente. Tenía la garganta seca por el viaje, así que fui a la cocina a por un vaso de agua.
El refrigerador zumbaba quedamente, demasiado quedamente, como si intentara no llamar la atención. Al abrirlo, la luz del interior parpadeó 2 veces antes de estabilizarse, proyectando un tenue resplandor sobre los estantes casi vacíos. Solo había condimentos y una botella de vino blanco sin etiqueta. Fue entonces cuando lo vi, un sobre, amarillento por el tiempo, pegado con cinta adhesiva al interior de la puerta. Los bordes estaban manchados, oscurecidos por algo que, según me dije, era solo agua. Escrito en el sobre, en elegante cursiva, estaba mi nombre, Esteve. Me quedé mirando el sobre un buen rato, con la mano suspendida sobre él. Se sentía raro, como si no estuviera destinado a ser tocado. Pero no pude resistirme. En mi trabajo, como perito de seguros, había aprendido que las cartas inesperadas rara vez significan buenas noticias, pero se suponía que esta sería mi vía de escape. Me dije a mí mismo que probablemente era una nota peculiar del dueño, algún tipo de encanto isleño. La curiosidad me venció. Retiré el sobre de la puerta, notando lo extrañamente grueso que era el papel, casi correoso. Dentro, había un trozo de papel doblado que parecía más nuevo que el sobre, aunque no mucho. El papel crujió con fuerza en el silencio mientras lo desdoblaba. La letra era inmaculada, precisa, mecánica en su perfección. Hola Esteve, comenzaba la carta. Gracias por elegir alojarte en este Airbnb esta semana. Espero que tu estancia sea buena, pero primero, debes leer las reglas. Mis ojos recorrieron las palabras rápidamente mientras mi corazón se aceleraba. ¿Reglas? ¿Para unas vacaciones? No sabía si reír o sentirme incómoda. Regla 1, no tenemos criada. Si una mujer alta con un vestido granate llama a la puerta diciendo ser la criada, no abras. Si vuelve al día siguiente, escóndete. Preferiblemente en una habitación con llave. Parpadee. ¿Una criada? Esto empezaba a parecer menos unas vacaciones y más una película de suspense. Regla 2, nunca dejes comida abierta en el refrigerador por más de 2 días. Bueno, eso fue extraño, pero no del todo alarmante. Regla 3, si te despiertas en mitad de la noche y ves a un hombre en tu cocina, no te preocupes. Se habrá ido por la mañana. Se me revolvió el estómago. ¿Un hombre en la cocina? ¿De noche? Regla 4, no salgas después de que se ponga el sol. Eso empezaba a parecer más una historia de terror que unas simples reglas de la casa. Regla 5, si ves a un niño pequeño en la piscina, llama al número de la nevera e infórmales. Enviarán a alguien a encargarse. ¿Un niño pequeño en la piscina? ¿Qué clase de lugar era este? Regla 6. Si subes las escaleras y ves a una niña con un osito de peluche, entra por la primera puerta a tu izquierda, coge un juguete de la caja, ponlo delante de la niña y baja 15 minutos. Después estarás a salvo. Si la niña no se va, corre. No podía respirar. Se me erizó el vello de la nuca. Regla 7. Nunca subas al ático. Aunque oigas ruidos. La carta terminaba con una firma impecable, atentamente, el propietario. La leí de nuevo. Y otra vez. El corazón me latía con fuerza con cada pasada. ¿Era una broma? ¿Quizás algún lugareño intentando molestar a los turistas? ¿O una peculiar forma en que el dueño había decidido hacer la experiencia más memorable? Pero si era una broma, no me caía bien. De hecho, me hizo sentir peor, como si algo anduviera muy mal. Intenté racionalizarlo. Tal vez era solo una forma excéntrica de eludir responsabilidades, advertencias sobre la fauna local, o incluso intrusos. Pero en el fondo, sabía que no era solo eso. Algo en el fondo de mi mente, algo primitivo, me decía que había algo más. Saqué el teléfono, listo para llamar al dueño y exigirle una explicación, o tal vez cancelar la estancia. Pero, por supuesto, no había señal. Ni una sola barra. Me moví por la casa, sosteniendo el teléfono como una varita mágica, esperando encontrar al menos un atisbo de señal. Nada. Y entonces, sonó el timbre. Era fuerte, demasiado fuerte en el silencio sepulcral de la casa, y me sobresalté tanto que se me cayó el teléfono. El timbre resonó contra el suelo de madera, y la pantalla se iluminó con el burlón mensaje de sin servicio. Otro timbre. Esta vez con más insistencia. Me acerqué sigilosamente a la puerta principal, con el corazón latiéndome con fuerza. Las viejas tablas del suelo apenas hacían ruido bajo mis pies, lo cual era extraño, considerando que habían crujido antes.
Miré por la mirilla, la lente de latón distorsionada hacía que todo pareciera deformado. Y allí estaba. La mujer del vestido granate. Tal como lo dictaban las normas. Se quedó completamente inmóvil, con el rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha, con aspecto de una época pasada. Volvió a llamar, 3 golpes secos y contundentes que me retumbaron los huesos. «Hola, señor», gritó con voz dulce y profesional, como la de una azafata que recibe a los pasajeros. «Soy la criada. Estoy aquí para limpiar la casa». Mi mente me gritaba que siguiera las reglas, no abriera la puerta. Pero mi voz me traicionó. Respondí, intentando parecer tranquila, pero sentía como el miedo se apoderaba de mí. Debe haber algún error. No me informaron de ningún servicio de limpieza. Hubo una larga pausa, un silencio que se extendió como una niebla espesa y densa. Los únicos sonidos eran mi respiración y el lejano romper de las olas, que de repente parecía lejano. «Señor», repitió, pero esta vez su voz era diferente. Era más baja, más áspera, como si algo en su interior luchara por conservar su tono humano. «Necesito limpiar la casa. Déjame entrar». Los golpes volvieron a empezar. Pero ya no eran los mismos toques educados de antes. Eran frenéticos, un golpeteo implacable, como un latido latiendo en mi pecho. Me tambaleé hacia atrás, mi talón se enganchó en la alfombra y caí con fuerza. El impacto me dejó sin aire. La puerta vibraba con cada golpe, y lo sentía en los huesos. Los golpes continuaban, sacudiendo la casa, como si fuera a arrancar la puerta de sus goznes. Pero tan repentinamente como empezó, cesó. Silencio. Me quedé allí, paralizada, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Debería moverme? ¿Debería correr? No lo sabía. Pasaron minutos antes de que reuniera el valor para volver a mirar por la mirilla. El porche estaba vacío. Recorrí la casa corriendo, comprobando cada puerta y ventana, descorriendo cada cortina al pasar junto a las que daban a la piscina. Luché contra el impulso de mirar afuera. Pero la naturaleza humana es poderosa, y al llegar a la última ventana, no pude evitarlo. Levanté un poco la esquina de la cortina. El chico seguía allí. Pero se había movido. Ahora estaba de pie al borde de la piscina, de espaldas a la casa, con el agua goteando de su cuerpo, formando un círculo perfecto alrededor de sus pies. A pesar de no haber estado en la piscina, el agua a su alrededor parecía congelada, como si nunca hubiera estado en ella. Al percibir mi mirada, empezó a girarse. Su cabeza giró en mi dirección, demasiado rápido, demasiado artificial. Bajé la cortina y retrocedí, con el corazón latiéndome con fuerza. El timbre volvió a sonar. Esta vez, me quedé paralizada. ¿Era la mujer del vestido granate? Miré por la mirilla. Pero cuando miré a través, vi a 2 hombres con trajes negros. Sus rostros eran inexpresivos, sus rasgos difíciles de leer. No esperaron a que abriera la puerta. En cambio, sacaron una llave y entraron, moviéndose con una eficiencia misteriosa y practicada. Ninguno de los dos me dirigió la palabra. Uno se dirigió directamente al patio trasero, mientras el otro montaba guardia en la puerta. Vislumbré un equipo extraño en sus manos, cosas que parecían militares, pero extrañas. Como algo de otro tiempo o lugar. Me senté en el sofá, con mi bañador mojado empapando la tela, escuchando los sonidos apagados que venían del patio trasero. Era imposible saber qué estaban haciendo, pero creí oír la risa de un niño. Se cortó bruscamente, reemplazada por un gemido agudo que me hizo doler los dientes. Pasaron 2 horas antes de que los hombres regresaran. El que había ido a la piscina parecía diferente. Su bañador estaba seco, pero arrugado de maneras imposibles, como si lo hubieran retorcido y estirado. Un hilillo de lo que parecía sangre le corría por la nariz. «Ya es seguro», dijo con voz monótona y mecánica. Sin decir nada más, se marcharon. La puerta se cerró con un clic tras ellos. Esperé a que su coche se marchara antes de mirar con cautela hacia afuera. La piscina seguía allí. Seguía azul. Seguía invitando. Pero el agua estaba completamente quieta. Ni una sola onda, como si se hubiera congelado, a pesar del calor hawaiano. Después del incidente de la piscina, no podía quitarme la sensación de que la casa me observaba. Cada crujido del suelo, cada sombra que se cernía sobre las paredes, cada reflejo en las ventanas, estaba cargado de significado.
La casa parecía estar viva, respirando, esperando. El sol empezaba a ponerse, proyectando tonos anaranjados y rojos sobre las paredes que parecían incómodamente sangre seca. Necesitaba comida. Necesitaba agua. Pero la idea de cocinar en esa cocina, de comer algo de ese lugar extraño, me revolvía el estómago. No había traído nada, y después de leer las normas del frigorífico, no estaba segura de querer arriesgarme a meter nada ahí dentro. Aún así, tenía que comprobarlo. Abrí los armarios de la cocina, casi esperando que algo me llamara la atención. Lo que encontré fue más extraño de lo que podría haber imaginado. Comida enlatada con etiquetas tan descoloridas que no podía leerlas. Cajas de galletas que parecían nuevas, pero con fechas de caducidad de hacía 3 años. Y una sola caja de cereales que vibraba como ningún cereal debería. Cerré los armarios de golpe. No, el hambre era mejor que lo que hubiera dentro de esas latas. Miré por la ventana de la cocina y la regla 4 resonó en mi mente, no salir al anochecer. El sol casi se había ocultado, y la oscuridad que siguió parecía más densa, más pesada de lo que debería haber sido, casi líquida, como si se estuviera cerrando sobre mí. Mi teléfono seguía sin señal, pero el reloj en la pantalla marcaba las 8:47 de la noche. Podía sentir las horas pasar, pero ¿qué importaba? El tiempo ya estaba distorsionado. A veces las horas avanzaban o retrocedían. A veces el reloj mostraba números imposibles, como 2561. Mi teléfono se había vuelto tan poco fiable como el resto de este lugar. Con el sol desapareciendo rápidamente tras los árboles, decidí distraerme con la televisión. Tal vez un poco de entretenimiento sin sentido me ayudaría a olvidar las rarezas del día. Al encenderlo, la pantalla se encendió con estática, excepto por un canal, una emisora local. Estaba transmitiendo dibujos animados antiguos. Pero algo no encajaba. Los personajes se movían de forma brusca, como si estuvieran controlados por hilos, y sus voces tenían un tono ligeramente desviado. Pero eran sus ojos. Me seguían, cada movimiento, cada mirada. Lo apagué rápidamente. La habitación se sumió en un silencio inquietante. La casa se sumió en los sonidos de la noche, pero no en los crujidos habituales de un edificio antiguo. No, esto era diferente. Había sonidos que no podía identificar, ruidos tenues y rasposos, como uñas sobre un cristal, provenientes del piso de arriba. Y entonces, la risa. Era tenue, como el eco de la risa de un niño, pero distante, como si viniera de otro lugar. La 7ª regla resonó en mis oídos: nunca subas al ático. Aunque oigas ruidos. Miré mi reloj. Marcaba las 9:23 de la noche, pero por un breve instante, los números parpadearon, símbolos extraños, de aspecto extraterrestre, antes de volver a la normalidad. Intenté ignorarlo, intenté convencerme de que solo estaba cansado, pero el malestar en el estómago no desaparecía. Decidí intentar dormir. Estaba agotado, y la inconsciencia al menos haría que el tiempo pasara más rápido. Pero no me resultaba fácil dormir. La cama era bastante cómoda, pero cada vez que empezaba a quedarme dormido, un nuevo ruido me despertaba bruscamente. El sonido de las olas rompiendo afuera debería haber sido relajante, pero había algo extraño en él. El ritmo se sentía extraño, como si estuviera escribiendo un código, un patrón que no podía descifrar. Cuando finalmente me dormí, fue un sueño superficial e intranquilo. De esos que te dejan más agotado que antes. Soñé con el chico de la piscina. Pero en el sueño, su cabeza no dejaba de girar, girando y girando, hasta que dio una vuelta completa. Se retorcía como un grotesco sacacorchos, una y otra vez. Me desperté sobresaltada exactamente a las 3:33 de la mañana. Los números brillaron con un rojo intenso en el reloj de la mesita de noche, y algo dentro de mí se paralizó. No sabía que me había despertado, quizás un ruido de abajo, quizás el latido de mi propio corazón, pero me quedé allí tumbada, escuchando en la oscuridad. Fue entonces cuando lo oí. El sonido inconfundible de alguien moviéndose en la cocina. La regla número 3 me vino a la mente: si te despiertas en mitad de la noche y ves a un hombre en tu cocina, no te asustes. Se habrá ido por la mañana. Todo mi instinto me gritaba que me quedara en la cama, que me escondiera bajo las sábanas y esperara a que amaneciera, pero mi curiosidad y mi miedo me empujaron a salir de la cama. Tenía que saber. Tenía que ver. Me arrastré hasta la puerta del dormitorio, mis pies descalzos apenas hacían ruido sobre el suelo de madera. El pasillo estaba oscuro,
pero una luz tenue y misteriosa se derramaba desde la cocina. No era luz eléctrica, era más suave, más orgánica, como bioluminiscencia. Paso a paso, cautelosamente, bajé las escaleras, agarrándome a la pared para evitar los crujidos. La luz se intensificaba a medida que me acercaba a la cocina, cubriendo todo con un resplandor azul enfermizo. Y allí estaba. Estaba de pie junto a la encimera, de espaldas a mí. Era alto, demasiado alto, su cabeza casi rozaba el techo. Y sus movimientos, eran incorrectos. Eran espasmódicos, como una marioneta controlada por hilos invisibles. Estaba preparando algo en la encimera, pero no supe qué era. No te preocupes. Se habrá ido por la mañana. Retrocedí lentamente, intentando no hacer ruido. Pero debí de hacer algún ruido, porque se detuvo. Por completo. Inmóvil. Como una fotografía. Entonces, muy lentamente, su cabeza empezó a girar. Subí corriendo las escaleras, subiéndolas de dos en dos. Ya no me importaba el ruido. Cerré la puerta del dormitorio de un portazo y me metí bajo las sábanas, con el corazón acelerado. Me quedé allí tumbada, temblando, intentando oír alguna señal de que me seguía. Pero no había nada. Finalmente, debí de quedarme dormida de nuevo, porque lo siguiente que supe fue que la luz del sol entraba a raudales por las ventanas. Bajé con cautela, con la garganta seca, necesitando agua desesperadamente. La cocina estaba vacía. Todo estaba exactamente igual que el día anterior, excepto por una cosa. En la encimera había una taza de té, llena de algo oscuro que humeaba suavemente con la luz de la mañana. Junto a ella, una nota, con la misma caligrafía perfecta, no debías mirar. Pasé la mañana aturdida, con la taza de té en la encimera como un recordatorio constante de que no era solo mi imaginación desbocada. Vertí su contenido por el desagüe, observando cómo el líquido dejaba una película iridiscente que subía por el desagüe antes de desaparecer. Mi teléfono seguía sin señal, pero la hora cambiaba de forma extraña, a veces adelantaba las horas, a veces las retrasaba, a veces mostraba números imposibles como 2561. Había renunciado a intentar comprender qué pasaba con el tiempo. El sol se movía demasiado rápido por el cielo, o tal vez mi percepción estaba distorsionada por el miedo y la falta de sueño. En cualquier caso, la noche se acercaba mucho antes de lo debido. Necesitaba provisiones, comida, agua, tal vez algo para protegerme. Pero la regla 4 seguía resonando en mi mente, no salir después del anochecer. Y la oscuridad se acercaba rápidamente. Decidí hacer una última revisión de la casa antes del atardecer, con la esperanza de encontrar algo que me ayudara a entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando cometí mi error fatal. Subí las escaleras. Estaba allí, de pie al final del pasillo. Una niña pequeña, de unos 6 o 7 años, con coletas que colgaban a longitudes ligeramente diferentes. Agarraba un osito de peluche, pero había algo extraño en él. Sus proporciones no eran las adecuadas, y sus ojos de botón parecían reflejar una luz inexistente. Pero fueron sus ojos los que me dejaron paralizado. Eran pozos oscuros y sin fondo que parecían tragarse la luz que los rodeaba. La regla 6 entró en vigor con fuerza. Si subes las escaleras y ves a una niña pequeña con un osito de peluche, entra por la primera puerta a tu izquierda. Coge un juguete de la caja, ponlo delante de la niña y baja las escaleras durante 15 minutos. Debería haber corrido. Debería haber vuelto corriendo y haber ignorado todo. Pero no lo hice. Me giré lentamente, sin perder de vista a la niña. La puerta estaba allí, aunque habría jurado que el pasillo había estado organizado de otra manera antes. Me temblaba la mano al alcanzar el pomo, y la habitación que había al otro lado era pequeña, apenas más grande que un armario, y completamente vacía, salvo por una caja de cartón en el centro. La caja era vieja, estaba manchada de agua y tenía las esquinas blandas. Dentro había juguetes. Docenas. Todos parecían viejos y un poco desvencijados. Una muñeca con demasiados dedos. Un coche de juguete con ventanas que parecían mostrar auténtica oscuridad en su interior. Un tren de madera que se sentía cálido al tacto, como si tuviera fiebre. Agarré lo primero que toqué, un barquito, pero parecía de hueso en lugar de madera. La regla 6 no especificaba qué tipo de juguete usar, y no iba a perder el tiempo siendo quisquilloso. Tenía que actuar rápido. La niña no se había movido cuando salí, pero su cabeza se había girado para seguirme. Su cuello se torció en un ángulo imposible.
Puse el barquito de hueso a sus pies, intentando no mirarla directamente a la cara. Luego retrocedí hacia las escaleras. Corre, 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 me gritaba el instinto, pero me obligué a caminar. No podía permitirme correr. Todavía no. Llegué a las escaleras y bajé a la sala. El corazón me latía con fuerza y me dejé caer en el sofá, con la respiración entrecortada. Miré el reloj, 15 minutos. Solo tenía que esperar. Los segundos pasaban lentamente, cada uno parecía una eternidad. La casa estaba en silencio. Ni crujidos, ni olas, ni el zumbido del refrigerador, solo mi respiración y el tic-tac del reloj en mi muñeca. Pasaron 10 minutos. El silencio se hizo más denso, oprimiéndome los oídos. Miré por la ventana. El sol se ponía, pero no debería haber sido tan rápido. El cielo parecía oscurecerse demasiado rápido, casi como si el tiempo mismo se acelerara. Empezó un zumbido, al principio débil, que venía del piso de arriba. La regla 7 me vino a la mente, nunca subas al ático. Aunque oigas ruidos. El zumbido se hizo más fuerte, una versión retorcida de una canción de cuna que casi reconocí. La temperatura en la habitación bajó de repente. Podía sentir mi aliento en el aire. Quedaban 5 minutos. Miré mi reloj. El tic-tac se hacía más lento, alargándose como si cada segundo fuera una pequeña eternidad. El zumbido se detuvo de repente. Contuve la respiración, esperando. El sonido de algo arrastrándose por el suelo arriba reemplazó el silencio. Quedaban 3 minutos. Pasos, pequeños y ligeros, bajaban las escaleras. Miré mi reloj, desesperada porque el tiempo pasara, porque los minutos pasaran.